Tertulia es un grupo filosófico y cultural que tiene cerca de 100 integrantes, la mayoría de aquí de la zona del Cibao, de Santiago, pero hay personas que viven en Santo Domingo y en esta pandemia hemos agotado una serie de conferencias con grandes personalidades de diferentes áreas, no solo de la política, sino de las ciencias. Para nosotros es un honor recibirte en esta recta final de la campaña, cuando el país está viviendo un momento estelar, en el que en menos de 5 días ya se va a tomar una decisión y la idea es que hagamos un debate sobre las perspectivas y el análisis para el próximo domingo. La tertulia se honra con tu presencia y nos da mucho gusto de que hayas aceptado esta participación y el auditorio es tuyo. Primero, gracias por la oportunidad. Lo primero que debo hacer como un acto de honestidad es que yo soy un ente parcial. Y uno en la vida trata de ser lo suficientemente objetivo cuando aborda los temas, porque presumir la imparcialidad en esta coyuntura es una locura. Pero bueno, ahí vamos. Regularmente cuando la gente me aborda a mí respecto del proceso, siempre pretende que yo haga mayor énfasis en los componentes de carácter político partidario. Pero yo quiero pedirle a ustedes excusa para virarle el argumento y colocar el país que yo proyecto a partir de los resultados electorales del próximo domingo. Sobre todas las cosas porque la pasión política es muy cortoplacista, es muy electorera. Y después de los resultados electorales, este país seguirá siendo un país. Por vía de consecuencia, uno va a hacer un esfuerzo para poner en contexto el país que nos espera. Miren, lo primero es que esta es una crisis de carácter sanitaria que ha coincidido con un calendario electoral. Pero esa crisis sanitaria se transformó en una crisis de carácter económico. ¿Cuáles son los perfiles del país que nos espera? Un proceso de recesión económica que está ahí, presente. Los argumentos más satisfactorios respecto del tema económico proyectan que la economía dominicana va a crecer 0%, que el nivel de desempleo formal se puede disparar a 21%, que los factores que generan dólares en la economía como zona franca, turismo y remesas se van a reducir sustancialmente. Solo proyecten que el año pasado la economía dominicana recibió 7.500 millones de dólares por concepto de remesas y que ahora en el punto más alto se proyectan 3.000. Esos elementos generan motivo para una reflexión de lo que ha sido una aspiración colectiva en el marco del debate de lo que es el concepto de crecimiento económico que ha usado como bandera esencial el PLD. La última década, el 70% del empleo que se ha generado en el país es un empleo en el sector informal de la economía o en el gobierno, que son empleos de baja calidad y bajo salario. Frente a eso, en el país, antes de la crisis sanitaria, teníamos 2.4 millones de personas en el sector informal de la economía. Con un sistema FASE que le pone un techo a las personas de 8.500 pesos mensuales de ingreso, que eso representa el 30% de todos aquellos que por años cotizaban en el sistema de la Tesorería de la Seguridad Social, tú tendrás un desbalance en el ritmo de crecimiento económico que a su vez se va a traducir en un modelo económico que empuja a la gente al sector informal de la economía, pero en segundo lugar, también lo puede colocar en la lógica del desempleo. Esos elementos, desde el punto de vista de la proyección económica, conducen a una reflexión mucho más sincera, mucho más al margen de la pasión, de la coyuntura, del momento electoral. O sea, ¿cuáles son las estrategias a tomar a partir de agosto, que se inaugura un nuevo gobierno? Todo el mundo sabe con quién yo estoy, República. Ahora, yo quiero despartidarizar el argumento inicial en ese sentido. Y a la vez decir, para que ustedes tengan una idea, independientemente de los elementos que caracterizan sus profesiones,
El último estudio del Banco Central respecto de familias de mediano ingreso y de bajo ingreso revela que una familia de mediano ingreso solo puede durar 30 días sin insertarse en actividades comerciales productivas. Y una de bajo ingreso solo puede durar una semana. El COVID tiene más de 2 meses. Ahora, ¿cuáles son los elementos de vulnerabilidad que genera el tema? Yo presumo que ustedes, algunos de ustedes médicos. Bruno, solo te puedo decir que uno de los elementos que no se ha debatido en este proceso es el hecho de que la pandemia también desmanteló la crisis del modelo sanitario en el país. El modelo de inversión en América Latina respecto del PIB en el sector salud es no menos de 4%. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Panamá. Aquí 1.7%. Es decir, la economía dominicana va a estar con dificultad. Hay solo 2 factores de la economía dominicana que dan señales positivas, aunque parezca irónico. Aquí hubo un incremento de los precios del oro en los mercados internacionales, por un lado, y hubo un descenso de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional, lo que revela de que muy a pesar de la situación económica que tenemos, hay señales, elementos que nos pueden conducir a tomar un aire. Ahora, en medio de esta situación de carácter electoral, ¿qué elementos buenos y malos tiene eso? Malos. Que se ha hecho una instrumentalización del espíritu de pobreza y de la solidaridad. Eso se llama, desde mi humilde punto de vista, solidaridad fraudulenta. Ustedes han visto cómo el aparato del Estado formal ha dado paso a un candidato que aspira y que ese candidato, su fundamento en el comportamiento electoral ha sido que él da pan, da gas, da viaje, trae mascarillas y ha simplificado el debate político dominicano sobre la base de dar, cuando se presume que debe ser un espacio también para las ideas, para las propuestas, para el planteamiento. Como las encuestas no favorecen la propuesta oficial, ahora la lógica es el insulto, la degradación del debate, la acusación, y yo llamo reivindicar, y póngale comillas porque no creo que es un acto de reivindicación, pero traer por los moños el expediente que usaba un contrapeña, la narcotización del debate. Eso no ha resultado, ni resultó con Milagro, ni conmigo, ni con Hipólito. Y ahora lo hacen con Luis de forma como descarada y díscola. Y uno presume que si en la República Dominicana existiera una política de combate al narcotráfico de forma responsable, bueno, esta gente tiene los últimos 8 años gobernando. Debieron llevar preso y someter a todo el mundo, pero no, instrumentalizan en tiempo de campaña. Eso no va a dar resultados. Otro elemento que sí es tan peligroso como el primero, pero nos retrotrae a épocas superadas. Porque por más que dijeron narcotráfico a Peña, no impidieron que fuera un líder histórico. Por más que dijeron de Milagro, es un referente. Fuñeron a Hipólito y no lo han podido joder. Conmigo dijeron de todo y no han podido. Con Luis está alto en las encuestas. O sea, es un disparate. Ahora, ¿qué elementos sí nos retrotrae a épocas superadas? La participación de los militares en la política. Yo lo doy como dato. En la convención interna del PLD, en noviembre, no sé cuántos de ustedes recuerdan que un coronel apellido Martínez subió un video vestido de uniforme del ejército diciendo que estaba con Gonzalo. Aunque lo cancelaron, no lo tradujeron a la acción de la justicia. Y a partir de ahí se ha generado un fenómeno. Los remito que lean el Fogarate de hoy de Ramón Colombo en el periódico El Caribe, y en Acento también lo publica, pero en El Caribe, de cómo la cúpula militar está actuando con un sentido de apego al candidato del gobierno. Por ejemplo, el hermano del candidato presidencial del PLD es el director ejecutivo de Ciutran, un coronel. Quien opera políticamente en Puerto Plata es Tejada, segundo de la Fuerza Aérea, un activista político.
El que tienen en Ocoa es un activista político, es decir, han diseminado en todo el territorio nacional militares que en el marco de la Policía Militar Electoral accionan con un interés puramente político. Le doy dos ejemplos. El general responsable en Montecristi es el esposo de la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Y el esposo de la directora de electrificación rural es el responsable de la Policía Militar Electoral en La Romana. El gobierno cree que el uso del clientelismo, subir el volumen de la peligrosidad del factor COVID y la accionar de los militares puede reducir la desventaja que tiene. El gobierno ya perdió. Lo único que hay que esperar es que esa antipatía gubernamental vaya a depositar su voto. La última encuesta, la de Bernardo Vega, que es la de Mark Penn, dice que el 77% de la población va a votar. Si la gente vota masivamente, va a tener problemas. Claro, el gobierno tiene mucha capacidad de hacer toda clase de piruetas, pero será muy difícil decirle a este país que todas las encuestas dicen que Luis gana y en el terreno práctico y a pura marrulla, eso no se concretiza. Y sobre esa base yo creo que Luis debe ganar las elecciones. La debe ganar porque ha sido la persona que está en el lugar indicado, en el momento indicado, en el marco de un hastío ciudadano, de una insatisfacción. Y que el voto útil, como llaman los españoles, es un voto que se va a expresar en función de que, bueno, este es el instrumento que tenemos, este es el carro que nos puede conducir a la victoria. Y por eso, en muchas demarcaciones, va a recibir el voto favorable. Yo este fin de semana anduve, por ejemplo, 5 municipios de Asua. Anduve el sábado, anduve Atomayor, La Romana. Y ayer domingo estuve Manabao, Jarabacoa, Constanza. Y hay una tendencia de simpatía. Confiarnos, una equivocación. El gobierno tiene todos los instrumentos a su alcance. Cuando tú ves que un presidente de la República dice que él no quiere señoritos en los centros de votación, primero que es una consideración un poco cargada, media homofóbica. Pero en segundo lugar, es decir, que el último recurso de validación del fraude es colocando gente que sea dura para la defensa del voto. Una cosa es defender el voto y otra cosa es hacer trampa respecto del voto. Y esa debe ser la característica de este proceso, que no solo se va a desplazar a un partido, porque Gonzalo en definitiva es un hombre que no tiene las condiciones ni las herramientas. Gonzalo es un preso de confianza de ese grupo económico, que sabe cuáles son los riesgos procesales que se derivan de una pérdida del poder. O sea, hay gente en el gobierno que debe estar muy intranquilo por los resultados electorales, porque sabe que no tiene escapatoria y que con una procuradora o con un procurador independiente no hay forma humana. Mira, concluyo diciendo lo siguiente. Yo hoy fui al PETCA y deposité 3 adendas. Por 4 años y medio se ha estado discutiendo el tema de Odebrecht y nunca enseñaron las adendas firmadas por Gonzalo Castillo. Yo enseñé 4. La del Coral por 24 millones, la de Bávaro Ubero Alto por 104, la del Cibao Sur por 72 y la de la ampliación de la Romana San Pedro por 24. En todo el proceso de Odebrecht, nunca el Ministerio Público se interesó por las adendas que firmó Gonzalo Castillo. 200 y tantos millones de dólares. O sea, de los imputados en el proceso, que tienen 3 años cogiendo pela, ninguno de ellos firmó tantos adendum como firmó Gonzalo, pero ellos están imputados y Gonzalo no. No estoy diciendo que los imputados son los niños cantores de Viena, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo el carácter selectivo de un ministerio público que en definitiva lo que quería era proteger a su candidato presidencial en ese momento, ministro de Obras Públicas. Más o menos por ahí es mi reflexión. Bien. Vamos a abrir. Le he pedido a los que tengan deseo de hacer algún tipo de pregunta que levanten la mano.
en lo que se animan algunos compañeros de la tertulia a hacer sus preguntas, por favor, una pregunta precisa, no un comentario largo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú apuestas a que no hay segunda vuelta? Primera pregunta. Y la segunda que yo te hago, ¿cuánto le estimas a Leonel Fernández en cantidad de votos, en porcentaje para el próximo domingo? El papel que ha jugado en este proceso. No, mira, si la gente va a votar, Luis debe ganar en primera vuelta. Por ahí se combinan factores de simpatía, pero el sentido útil del voto, de gente que a lo mejor no milita en el PRM, no está en la coalición, pero cree que este país no aguanta una segunda vuelta. Reitero, los españoles llaman el voto útil. Por eso creo eso. Las tendencias de todas las encuestas revelan que Luis tiene una ventaja, evidente. El trabajo es hacerlo realidad. Y en el caso de Leonel, yo debo decir que Leonel, libra por libra, hacer la comparación de Leonel con Gonzalo es casi un insulto. Leonel es un político que tiene herramientas y condiciones. Lo que pasa es que él tiene la desventaja de una fuerza nueva que está presentando al electorado y que no tiene el aparato del Estado como lo tiene Gonzalo. O sea, Gonzalo sin el aparato del Estado no tiene 10%. Porque ¿quién en este país tiene empatía con Gonzalo? Carismático, formación, buen comunicador. Nadie. Sí. Chiqui, Leonel Liriano tiene la palabra. Gracias, Guido. Un placer que estemos conversando aquí. La pregunta que yo me estaba haciendo en este momento es, en caso de que la oposición, que somos el grupo que estamos fuera del gobierno ahora, y consiga mayoría congresual, ¿qué tan pronto podría cambiarse la justicia a una justicia que no fuera secuestrada por el partido de gobierno? Chiqui, tú sabes que lo que uno dice aquí lo graban. Entonces yo te voy a dar una respuesta institucional. Correcto. Bueno, una mayoría opositora tiene la facultad de establecer un procurador que ya Luis ha dicho que es independiente. Yo quiero que sea una procuradora o un procurador independiente que ni nos conozca a nosotros para que actúe. Para que actúe. Y los ciclos que tú te refieres son los ciclos de sustitución de las altas cortes y de la Suprema Corte de Justicia. Eso tiene un ciclo. Correcto, correcto. Y el año que viene comienza ese ciclo. Pero también apuntas ahí a la Cámara de Cuentas, que es un órgano fundamental para toda una política de institucionalización real de la sociedad dominicana. Me refiero a eso, Guido, porque lo que me ocurre es que yo pienso que en caso de que se vayan a procesar un grupo de funcionarios que se sientan o se presuman que han sido corruptos, si tienen la defensa en los tribunales, podría no prosperar este encauzamiento de ese grupo de funcionarios que se presumen corruptos. Entonces, por eso me preocupa el asunto de la justicia. Pero ahí te vuelvo a ripostar. Un procurador independiente y un ciclo de sustitución del año que viene crea todo un ambiente de favorabilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir a nadie. Yo no creo en la persecución, ni creo que hay que hacerle a otros lo que intentaron hacernos nosotros. Es que existen demasiados elementos. O sea, lo que yo deposité hoy, 220 millones de dólares en adenda. Por el amor de Dios, ¿qué más hay que explicar de eso? Y como ese, otros temas. Pero sí, uno de los desafíos del próximo gobierno es una justicia independiente. Carlos Mercado tiene la palabra. Buenas noches, Guido. ¿Cómo tú estás? ¿Bien? Bien, Carlos. Mira, yo te escuché hablando de ese tema, pero yo trabajo en empresas privadas, multinacionales, he trabajado toda mi vida. Tengo un pequeño negocio aquí en Santiago también que comencé hace unos años. Pero yo he visto eso, todos los gobiernos, Guido, pero no cambia. O sea, ¿qué diferente va a traer Luis
que va a cambiar a una política más seria y más correcta. Es decir, yo a veces discuto con algunos compañeros porque cuando uno hace un planteamiento así de una vez dice, no, tú eres de PRM, pero si tú dices algo de PLD que está correcto, dicen que tú eres de gobierno. Entonces, ¿qué va a traer PRM nuevo para cambiar eso? Porque lo hemos visto con Balaguer, con ustedes, con el PLD. Es decir, lo que vemos es que llega ahí, llega a saciar una necesidad de factores económicos y ahora ya por lo menos, ahora ya ni tenemos ideología, porque cuando existían los líderes, por lo menos había una ideología y un fundamento. Ahora no, ahora yo llego para beneficiarme. Un ejemplo de eso es lo que te pasó a ti en el PRM, que pusieron un empresario y él quiso manejar el partido como un empresario y terminó desbaratándolo. Entonces, ¿qué trae nuevo el PRM para gobernar? Que nos va a decir a nosotros, una clase que quiere que la cosa se maneje, no es que no hagan metro, sí, pero que se sepa cuánto vale el metro y que se pague lo correcto. No es que no hagan Punta Catalina, que hagan 10 Punta Catalina, pero que no lo hagan un terreno los bichinos prestado, porque cuando hacen eso insultan mi inteligencia. Es decir, yo no voy a hacer una casa en un terreno ajeno, ni Ok. voy a, ni le vamos a dar medio país a los empresarios. Esa es mi pregunta. Es decir, ¿qué va a hacer PRM en ese sentido? Vamos por partes, vamos por partes. Mira, Carlos, la jurisprudencia puede generarte perturbaciones, porque en el país ha existido históricamente una tradición de complicidad. Ahora, yo te quiero dar algunos tips para que tú me digas si no son manifestaciones de que la cosa no se ha conducido como antes. ¿Tú crees que alguien pensaba que Ramoncito Báez, Luis Álvarez Renta, Arturo Pellerano iban a caer presos en este país? No, porque por su naturaleza social, por la conexión económica que siempre han tenido, nadie le pasaba por la cabeza que eran procesables. Bueno, se procesaron. ¿Tú crees que es posible que en este país la gente pensara que aunque no están todos los que deben estar, en el caso de Odebrecht existan jorocones, para usar una frase de Von Bosch, con características muy esenciales? Es decir, lo que hay que apostar es al fortalecimiento de la institucionalidad democrática para que eso genere un nivel de limitación a la actuación desbordada de los políticos, en términos generales. Y yo no quiero particularizar, pero muy a pesar de la obstrucción que ejercen algunos respecto de la política, el país da manifestaciones de que hay una sociedad que tiene plena conciencia de que las cosas no pueden seguir así. Mira, aunque tú me digas con razón de que siempre los corruptos buscan 1000 vueltas para salir exculpados de los procesos, aquí hay un profundo proceso de sanción social. ¿O tú crees que cada vez que uno de esos ciudadanos imputados solicita un archivo en la Procuraduría o en cualquier instancia judicial, la sociedad no hace una sanción de ellos? Yo no quiero mencionar nombres, pero te pongo el ejemplo de Félix Bautista. Por más piruetas judiciales, hay una sanción en la sociedad respecto de él. Tú me dirás, no, él gana San Juan. No, él compra el proceso de competencia. Pero hay una sanción, hay un techo al ámbito de actuación política. Es como Amable. Amable, cuando quiso hacer de la senaduría un fenómeno nacional, tuvo que repartir pollo y puerco porque no tenía propuesta. Es decir, la sociedad también tiene una fórmula de cómo ir penalizando ese tipo de políticos de tanta impugnación, para decirlo de una forma elegante. Nosotros no podemos hacer lo mismo porque la sociedad dominicana cambió. Si no, pregunta a las cacerolas y pregunta a las plazas. Ahora, vamos a la fórmula institucional. Yo creo en un Procurador General de la República independiente. Pero yo creo que a la justicia hay que darle el nivel de independencia que va desde una auténtica profesionalización hasta un incremento sustancial del presupuesto. Esos son los elementos que hay que impulsar. Porque si nosotros no lo hacemos bien, la gente va y vota en contra de nosotros en 4 años. Y yo no apelo a la realidad dominicana de una perspectiva pesimista, de que siempre hacen lo mismo. No, no, este país cambió. Y hay que seguir educando a la sociedad en su conjunto para que de una forma u otra nos impugnemos. Cuando usted actúa incorrectamente hay una impugnación. Tú sabes cuál es el ministro de este gobierno, que es el líder de las importaciones de ajo.
¿O tú crees que en la sociedad la gente no lo sabe? ¿O tú crees que la sociedad no sabe quiénes son las bocinas, los periodistas pagados? ¿O los abogados que están en toda la nómina del gobierno defendiendo al gobierno? La gente lo sabe. Ya hay una sanción social. Hay una impugnación en el país. Lo que hay que hacer es un crossover de eso a lo otro. Pero yo estoy convencido de que Luis tiene mayor sentido de compromiso, siente la presión ciudadana. Y mira, si no hacemos lo que hay que hacer en este país, va a llegar un vengador social que no va a entrar a patadas a todos. Vamos a darle la oportunidad a Elvira Janet Rodríguez. Buenas noches a todos. Guido, hace un momentico mencionaste y criticaste la participación o la inclusión en el proceso electoral de los militares activos. O sea, hemos visto durante más de 20 años la inclusión de oficiales superiores principalmente involucrados en activismo silencioso, pero un activismo tapado, vamos a decir, para hacerlo claro. ¿Cómo de llegar a ustedes, llegar al gobierno, lo van a evitar? Porque me conoces, sabes quién soy. Perfecto. Sabes que durante el 2000-2004 mi esposo estuvo catalogado como PLDista. En el 2004 gana el PLD, entonces estaba catalogado como PRDista. Entonces, es casi obligatorio que tienen que inclinarse por algún lado. No. O vamos a ser democráticos, porque, óyeme, el que pertenece a una institución militar lo hace por vocación. Porque sabes también que es otro tema de que no son bien remunerados. Para nada. Oye, un mayor pensionado de la policía, para decirte algo, si no lo han dejado desempeñar alguna función, se va pensionado con 25,000 pesos. Y 25,000 pesos es dinero para tú haberle dedicado tu vida a una institución. O sea, 30 años, 25, 30 años de tu vida. O sea, hay una serie de situaciones que de llegar al gobierno entiendo que se deben cambiar y se deben corregir, porque no se puede llegar a perseguir o llegar a perseguir. El que no me apoyó, no, ese hay que sacarlo. Hay que trabajar con el que está preparado. Elvira, primero, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás bien? Bien, gracias. Pero, Sí, estoy mucho mejor. Tú sabes que he tenido un proceso. Pero muy bien. Pero estoy bien, gracias a Dios. 2 equivocaciones no dan una razón. Porque se haya hecho mal en el pasado, no hay que justificarlo ahora. Lo malo, malo está. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es el factor económico un componente que mueve el comportamiento de un militar en la política? No, hay un mandato constitucional que le dice que no pueden intervenir. Y este país pagó un precio muy alto por ese tipo de actitudes. Y todos los partidos, oye, todos los partidos de una forma u otra tienen sus guardias. Ahora, el carácter singular no puede afectar el concepto general respecto de lo que debe ser una institución como las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Por qué? Porque en la medida que no se corrige el fenómeno, se crea un caos en las instituciones. Yo te voy a dar 2 ejemplos. Estanislao Gonel es jefe del ejército actualmente. Trabajaba en obra pública, en mantenimiento. Gonzalo lo lleva al ejército. Al alcalde Bretón de Castañuela, él lo llevó al despacho de Gonzalo Castillo, diciéndole, mira, este amigo mío, yo quiero que te ayude. ¿Qué hace un guardia haciendo eso? No lo puede hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que como hay una debilidad institucional, los guardias cercanos al PLD lo colocan en posiciones importantes para que le vaya muy bien, para que compensen esos salarios bajos y ellos patean al resto, obstruyen la institucionalidad y activan en política. Entonces, hay que hacer el esfuerzo institucional para movilizar a los mandos. ¿Tú sabes lo que implica ser jefe de SESTUR? La policía turística.
o ser jefe de puertos y dragas. Son fórmulas que la falta de institucionalidad conduce a eso. Por eso los guardias son activistas políticos. Y contra eso hay que luchar. Si lo hizo el Partido Reformista, mal. Si lo hizo el PRD, mal. Si lo hace el PLD, mal. Es porque aquí no estamos solo determinando el voto para quien sea presidente. Es la ruptura con un modelo político que no hizo daño. Que tiene políticos corruptos, que tiene guardias que militan en la política, que tiene periodistas sin vergüenza al servicio del gobierno. Es eso. No es Juan, Pedro ni Luis. Es la fórmula institucional que hay que empujar. Bernardo Hermosén tiene la palabra. Hay muchas preguntas, muchas, una fila de preguntas ahí. Vamos a ver. Saludos, buenas noches a todos. Gracias, Guido, por participar en esta tertulia. Yo pienso que la palabra cambio, más que una moda, es una necesidad. Ahora voy con mi pregunta. En el año 1978, Balaguer tenía más poder que los del PLD de hoy. Y tenía, como tú sabes, Aníbal Seijas, Pérez y Pérez, Jaques Olivero, Bonjan Javier, que cada uno mandaba una región del país. Y con todo y todo, la palabra cambio ahora está más acentuada que en el 78. Claro. Y en el 78, Balaguer sencillamente perdió y tuvo que entregar. Ahora el PLD no está preparado para perder. ¿Entregarán? Obligado. O entregan o entregan. Pero el mundo cambió. O sea, es que hay una conciencia en la comunidad internacional. Hay actores internos que van a trabajar por el cambio. Además, ese mando militar es una cúpula la que está muy en buena, la que hace exhibición de riquezas, pero el resto del mando está congelado, no lo promueven y tienen la capacidad de observar los niveles de desigualdad que hay. Pero particularizar no es bueno, pero aquí hay exponentes del mando militar ultraconectados con el PLD que hacen manifestaciones de riqueza terrible. ¿Y tú crees que los coroneles, los mayores, los capitanes están de acuerdo con eso? No. Se sienten indignados. ¿O no? Aquí va a haber una expresión democrática en las urnas y habrá una entrega de mando. Claro que sí. Guarionex Rodríguez. Guarionex. Adelante. Bueno, Guarionex parece que... Ya. Abrí el micrófono. Adelante, vamos. Buenas noches a todos los participantes en la tertulia. No tengo el honor de conocer a Guido. No te has perdido de mucho, ¿no? Bueno, sería así. Yo fui un militante radical del PLD desde su nacimiento, prácticamente hasta los años 98, por ahí, donde renuncio del partido al entonces presidente Lionel en esa época. Ajá. Te hago esta historia porque la mayoría de los que están acá me conocen, saben que yo milité en ese partido y que conozco la intríngulis de ese partido. Okay. Quise hacer esa introducción para el conocimiento simple y llanamente, pero mi preocupación es la siguiente. Yo no tengo duda de que Luis va a ganar, de que Eduardo va a ganar aquí en Santiago. Yo no tengo ninguna duda de eso. Eso, fíjate, cuando en el año 96 comenzaron a llegar al PLD una serie de ratas que se van lanzando como del barco. Y tú ves que, y tú dices, ¿y este qué busca aquí? Nunca lo había visto. Estamos con ustedes. ¿Y qué? Y bueno, alguien del PLD, un viejo zorro, Higinio López, no sé si tú llegaste a conocer, fue el primer aspirante a diputado por Santiago, el senador por Santiago, del PLD en aquellos tiempos. Me dice, oye, Guarionex, tú eres un muchacho jovencito. Cuando tú ves que las ratas están llegando a un lugar, es porque están brincando. Nosotros vamos a ganar esta elección. Y yo me quedé con eso en la cabeza, tú ves. Hoy yo estaba frente al Centro Médico Cibao, donde Eduardo Estrella tiene su cuestión de campaña. Una carpa ahí. Exacto.
el sobrino de Eduardo y yo nos criamos juntos aquí en Los Jardines. El sobrino de Eduardo me llama y me dice, bueno, ven acá, ven a conocer a mi tío. Y dice, Eduardo, no, pero ese Guarionet, lo conocemos hace tiempo. Digo, mira, me es grato llegar a donde ti, porque jamás en mi vida pensé votar por ti. Y tú puedes estar seguro de que voy a hacer ese voto va por ti. Y él me dice, gané. Digo, no, tú ganaste hace tiempo. Porque yo lo estoy viendo porque todas las ratas están alrededor tuyo. Guarionet, hay mucha gente mi preocupación, mi preocupación es la siguiente. Fíjate, el PRM apoyó. Estamos dando por hecho de que el PRM va a ganar, olvídate de eso. El PRM apoyó la cuestión de los fondos de pensiones. O estaba de acuerdo, mejor dicho. No aprobó, sino estaba de acuerdo. ¿Tú no crees que ese es el primer veneno el primer venenazo que le va a dejar el PLD a Luis? El primero, el PRM no apoyó el tema del 30%. No. El PRM lo que dijo fue, y te lo repito, que sacar del fondo de pensiones ese 30% implicaba incumplir con la ley, que es una ley de pensiones, como lo dice, la trabajé yo de paso, y que por vía de consecuencia eso podía generar en la economía dominicana elementos de perturbación. Sobre todo, el mayor preocupación es el componente inflacionario. Y que entregar ese 30% a los trabajadores es más o menos 172 mil millones de pesos. Podría producir un fenómeno inflacionario con las siguientes características. Mucho dinero buscando dólares. Y eso, en el marco de la actual crisis económica, es perturbador. Lo que ha dicho el PRM es que hay otros componentes en la economía dominicana que podrían provocar que esos recursos llegaran a los bolsillos de los trabajadores sin fraccionar el sistema de pensiones. Y puso como ejemplo el modelo que solicitó formalmente el presidente de la República. O sea que el presidente de la República, vía una pirueta que hicieron por Hacienda, le consiguieron 40 mil millones de pesos para eso, sumado a los 12 mil millones de pesos que se había solicitado en el marco de la situación de crisis pandémica, pedido prestado al Banco Central. La ley monetaria y financiera permite que el Banco Central le entregue a la presidencia de la República, por cualquier vía, 12 mil millones de pesos. Son dinero desmonetizado, como se le llama. Le decían inorgánico antes, pero el PRM no ha dicho que se le entregue el dinero técnicamente. Claro está, en el marco de la situación económica que va a recibir el PRM, el gobierno, hay que buscarle una salida inteligente a eso para los trabajadores. Claudio Durán, sean precisos en la pregunta, por favor. Me quedan 5 minutos, tengo otro compromiso. Ahí sí estamos feos. Hay como 10 preguntas aquí. Claudio, adelante. Claudio. Bueno, parece que el señor Roy Vargas. Adelante, Roy. Gracias. Saludos, señor Gómez. Roy. Yo le voy a repetir la pregunta de Carlos Mercado, porque yo sentí que usted no la respondió. Por lo menos no fue muy clara la respuesta. Los dos últimos gobiernos del grupo político al que usted pertenece encabezaron unos gobiernos que terminaron pésimamente mal. Entonces la pregunta es, ¿qué diferente van a hacer ustedes de manera que no repitan esa experiencia y hagan un buen gobierno? ¿Qué ustedes van a hacer, por ejemplo, en términos macroeconómicos? ¿Ustedes van a cambiar la política? ¿Qué van a aplicar? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que ustedes van a convertir esto en una maravilla? ¿Cómo va a ser un buen gobierno de ustedes? ¿Cómo tú te llamas? Roy Vargas se llama. Roy, mírame la cara bien. Míramela a mí. Pónmela ahí en pantalla, Roy. Deja ver, espérate. Ahí está. No lo estoy viendo. Es que él tiene que hablar. Roy, no te estoy viendo. Bueno. ¿Me oye ahí? Sí, te escucho. Mira, Roy, tú eres el primer dominicano que se atreve a decir que yo no respondo las cosas correctamente
ni doy la cara. No, yo no dije, Bueno, yo te escuché. Yo te escuché. no, Yo te no, escuché. yo le dije a usted que yo sentí que usted no respondió la pregunta que Carlos le hizo, por lo menos no la respondió claramente, es lo Ok. que le dije. Oye, yo tengo como característica ser frontal y responsable. La gente puede discrepar de mí de lo que sea, pero yo soy un tigre que siempre da la cara. Y dice lo que piensa. Siempre, siempre. Voy a responderte de atrás hacia adelante. Los gobiernos que tú dices y que mucha gente cree que terminaron mal, el de Hipólito en el que yo participé, una crisis del sistema bancario, ¿sí o no? Con un hoyo fiscal de 55,000 millones de pesos, que produjo una espiral inflacionaria en el país, donde el tipo de cambio en su punto más alto alcanzó 54%. ¿Tú sabes cuánto está el tipo de cambio ahora? A 58. Y nadie protesta y se queda callado. Dos. Ese gobierno que tú dices de eso sometió a la justicia, te lo voy a recordar. Luis Chauti, ¿recuerda? Simón Lizardo, ¿lo recuerdas? A Iván Jóvenes Cortiña, ¿lo recuerda? Félix Bautista, ¿lo recuerda? Simón Lizardo, ¿lo recuerda? O sea, ¿cómo es? No, él tiene el micrófono. Yo lo apagué para Préndeselo. No es nada. avanzar un poquito. No, no hay problema. Yo soy una persona La pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿qué ustedes van a hacer diferente? La misma pregunta que le hizo Carlos Mercado. No. Usted me viene a decir que ustedes metieron gente presa y qué sé yo qué, pero ¿qué van a hacer diferente? Porque usted me habla de crisis bancaria. Cuando los bancos empezaron a quebrar, ya el dólar estaba al doble de como ustedes lo recibieron. Los bancos quiebran. Si usted le duplica la tasa del dólar en 2 años, los bancos quiebran. Entonces, la pregunta es, ¿qué ustedes van a hacer diferente? De manera que el gobierno sea bueno. Bien. Después de este curso de cómo responder, yo te voy a responder. Mira, las argumentaciones que yo te estoy presentando obedecen al dilema que siempre presentan los sectores que impugnan las propuestas nuestras. Dicen de la crisis del modelo económico, te lo desmantelé, te dije que el modelo económico dominicano, al que tú quieres que nosotros vamos a hacer diferente, pues tengo que recordártelo, salió de la administración en el marco de una crisis bancaria que afectó a todo el sistema y que el tipo de cambio en su punto más alto estuvo en 54%. Sin embargo, en la actualidad, el presupuesto que se proyectó, el presupuesto nacional, consignó que el modelo de tipo de cambio era 56, estamos a 58. ¿Qué te quiero traducir con esto? Que la situación económica hoy en día, relación tipo de cambio, está mucho más alta del momento en que nosotros salimos y que tú arguyes, como mucha gente arguye, que qué vamos a hacer diferente. Por eso te estoy diciendo. No, pero imposible. Eso hace 16 años, Gómez. No es lo mismo que en 2 años la tasa se meta al 60 desde el 16, que se mete en 16 años. O sea, una devaluación lenta y programada no es lo mismo que una devaluación de golpe. Entonces no estamos igual, no es verdad. Bien, sigo argumentándote. Sobre esa base, yo te pongo esos parámetros para que tú veas que los modelos de evaluación respecto a la gestión económica cambian en función de la coyuntura. Bien, sobre esa base, ¿qué vamos a hacer nosotros que es diferente? Porque hay una visión de política económica totalmente diferente. Por ejemplo, ¿qué ha dicho Luis? Porque es sobre ese criterio que yo quiero trabajar. Inclusive, comencé argumentando de temas de carácter social y económico. Hay elementos en el aparato de inversión pública que nosotros tenemos una concepción totalmente diferente a la de ustedes. Digo, la de ustedes no, a lo del PLD. Por ejemplo, en materia del sector educativo, este país invirtió muchos años de discusión respecto al tema del 4% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Que de paso, tenemos un candidato presidencial que yo sé que no es de tu simpatía, que confunde el 50% del presupuesto con el 4% del PIB, pero no hay problema.
¿Qué creemos nosotros? Que los mayores recursos tienen que destinarse a la formación docente ahora y no a la inversión de infraestructura. Primer lugar. Segundo lugar. ¿Qué creemos que hay un elemento en el componente educativo que es muy atractivo? Que en todo el territorio nacional las políticas educativas formen a la gente en función de las destrezas que el mercado económico requiere. Por ejemplo, en el este del país, el mayor potencial es turístico. Bueno, la formación debe ser vía los institutos de formación técnico profesional para que la gente allá se adiestre, se prepare en las destrezas idiomáticas. Tercer lugar, es un elemento que a lo mejor a ti no te gusta mucho que uno recuerde, pero tengo que recordarlo. La política de endeudamiento. El modelo de relación de endeudamiento, que es perturbador para una economía, esa economía que tú haces énfasis, la República Dominicana, el 54% del Producto Interno Bruto está comprometido con el tema del endeudamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reducir sustancialmente la política de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno, con el trauma del 2004, lo que hizo fue que su concepto económico consistió en estabilidad económica y control del tipo de cambio sobre política de financiamiento. ¿Cómo se ha traducido eso? En un crecimiento arrítmico. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece en un 5% como ha crecido, el crecimiento se concentra en pocas manos y hay un proceso de desigualdad social. La mejor muestra para que tú veas que el crecimiento es arrítmico es que este es un modelo de economía donde la economía ha crecido y el nivel de delincuencia se ha disparado. ¿Dónde tú vives? En Santiago. Pregúntale a los santiagueros si con el crecimiento de la economía dominicana ellos están más seguros en sus hogares. Esos son los elementos diferentes. Ahora, la mejor forma de contribuir con un adesentamiento de la vida nacional es con el tipo de personas que de una forma u otra tienen las capacidades y las condiciones para llegar a una posición pública. Yo te garantizo que no tendremos un José Ramón Peralta que tiene un pie en el palacio y los otros brazos y la piel importando productos de ajo, como tú lo sabes. ¿Cuál es la diferencia? Que no tendremos un ministro administrativo que compite con Ferguido y con Fersán en el tema de los abonos. Yo pienso que eso es importante, que tú no puedes ser funcionario público y hacer esas cosas. Te digo otra diferencia, que no tendremos un procurador general de la República que sin un dilatado ejercicio declara 250 millones de pesos de patrimonio. Esos son los elementos totalmente diferentes. César Núñez, rápido. Buenas noches, Guido. Un placer para la tertulia tenerte aquí hoy. Gracias. Guido, yo te quiero preguntar, ¿no hay un proyecto, Guido, 2028, 2032, por ahí, 2032, 2046? ¿No? Tú estás loco. Yo lo único que estoy pensando es que Luis gane. Yo soy un pobre muchacho, nieto de una lavandera, que pudo estudiar y se preparó mínimamente. No, hombre, yo no estoy pensando en nada de eso. Ahora hay que apoyar a Luis, 100%. Yo no estoy pensando en nada de eso. Además, yo soy muy joven. El señor Canaguate, estamos terminando, porque Guido tiene un compromiso. Guido, va a haber que repetir esto, ¿eh? Hay como 20 preguntas en el auditorio. Después de. Sí. Bernard Guava, le estoy abriendo el micrófono, y Canaguate. Pero esta gente parece, levantan la mano. Ok, Canaguate, adelante. Saludos, buenas noches. Rápido. Señora, a la gente lo que se le olvida es los primeros años del gobierno de Hipólito Mejía. ¿Por qué se ganaron las elecciones del 2002? Que se hizo. Al final, con la crisis bancaria, lo que faltó fue un poco más de control de parte de Hipólito con los casacambistas, que fue un sistema que usaron los PLDistas para deshabilitar el país y le debieron meter mano dura, como pasó con Héctor Méndez y otros en su momento, que un gobierno no se puede desafiar con ese tipo de cosas. Eso es lo que a la gente se le olvida y ha mal tergiversado esa situación y la graban y le quieren achacar esa supuesta gran crisis a Hipólito, lo cual no fue del todo real. Ok. No, pero antes de responderle. Bruno, sí. Dile a los muchachos que la gente tiene derecho también a criticar y a discrepar. Eso es lo democrático. Sí, claro. No hay problema. Bernard Guava, adelante. Buenas noches, Guido. Hola. Placer de tenerte en la tertulia. Gracias. Yo tengo una curiosidad. ¿Verdaderamente tú, como conocedor del pueblo dominicano, crees que esa oligarquía
que con el PLD está acostumbrada a enriquecerse abruptamente ellos y que el gobierno le deje caer una borona al pobre, olvidándose de la clase media, va a permitir un gobierno que se enfoque en la clase media, reduciéndole a ellos todos los privilegios que tienen. Bueno, déjame hacerte una ligera corrección. Los grupos oligárquicos dominicanos no están con el PLD. Los grupos oligárquicos dominicanos están conectados con quien dirige el Estado dominicano. Segundo lugar, hay una ira silenciosa en los grupos oligárquicos que han visto cómo estos muchachos en 15 o 20 años han acumulado más patrimonio que ellos. Tienen aviones, tienen helicópteros, tienen de todo. Pepín no tiene un avión ni un helicóptero y aquí hay varios funcionarios de este gobierno que tienen. Son muy relativos. Y en segundo lugar, en la democracia, si la mayoría vota en una dirección, hay que respetarla. La época en que sectores económicos se presumían con el control electoral y de la voluntad ciudadana, eso pasó. O no, si la gente va y se expresa democráticamente como lo va a hacer, hay que respetar los resultados electorales. Sí. Gonzalo, no Gonzalo Castillo, Gonzalo Sánchez. Adelante. Buenas noches, Guido. Un placer. No te conocía, pero al igual que a tu edecán, te he dado seguimiento, porque creo en la gente que habla duro y que dice lo que piensa. Te quiero decir una frase que a mí me mandaron una vez. Yo era dirigente del PLD, fui regidor en Moca, y cuando me di cuenta de lo que el PLD iba a hacer, me mandé. Te voy a dar una frase que a mí me mandó un amigo, que lo respeto mucho, y quiero tu opinión respecto a eso. Él me dice, Juan Bosch ha sido uno de los hombres más serios que ha tenido este país, pero tiene el honor de haber fundado todos los partidos más corruptos que ha tenido esta sociedad. Yo quiero saber tu posición respecto a eso. Que totalmente falso. Juan Bosch fue un constructor de partidos políticos y estableció una base teórica y formativa de los grandes partidos políticos post-Trujillo en el país. Pero su conducta personal está fuera de discusión. Ahora, la degradación del aparato partidario no significa una invalidación de su contribución a la vida nacional. Mira, Gonzalo, aquí la gente tiene una tendencia a la descalificación ligera. Es verdad que los partidos políticos no han asumido su rol, pero también es cierto que es la sociedad que experimenta un proceso de descomposición. Y como los partidos políticos están en el centro del debate, la gente hace una carga específica hacia los partidos. ¿A qué actividad tú te dedicas? Yo le cerré el micrófono. ¿A qué actividad se dedica? Deja ver, porque él le gusta mucho lo tecnológico, pero le abrí el micrófono. Él es profesor. Yo soy contador, administrador y tengo una maestría en economía. Ok. Pero vendo colchones y tengo una empresa de fabricación. Ok. Me dijiste contador y economista. Te voy a poner dos ejemplos. Ajá. ¿Tú te imaginas la cantidad de contables que en este país maquillan cifras para burlar? 95, 99%. Pero, no me diga que es por la militancia partidaria de ellos. No. Es que son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Economistas. ¿Tú conoces un sinvergüenza más grande que Andy Dauaje? Sí. O sea, no es el factor político. Es en el ADN de la sociedad que anda circulando un fenómeno de descomposición que el sistema educativo y el comportamiento de la clase política tiene que hacerlo. Oye, yo escucho a gente hablando de nosotros. Yo he escuchado de todo. De mí dicen de todo. De todo. Tengo 20 años esperando que me prueben algo. Vivo en la misma casa, tengo la misma mujer, tengo los mismos hijos. Me dicen de todo. Mira, yo soy promotor del narcotráfico internacional, según ellos. Debo ser por lo menos primo de Pablo Escobar. Sobrino de Osama Bin Laden. Entonces, y tú ves que uno tiene que aguantarlo todo, porque el que no tiene las competencias formativas para el debate recurre al insulto. Y todo el que está conectado ahora, si de mí tuvieran un papelito, uno, me lo hubiesen sacado hace rato, porque yo estoy en el centro del debate diciendo cosas, búsquenme. Sin embargo, el PLD
ha sido un partido que se ha construido sobre la base del dicterio, de comprar a 500 periodistas que todos están colocados en la nómina pública para la política de desacreditar a la gente. Pero el mejor aliado de la verdad es el tiempo. No es solo en la política, es la sociedad. Amén. Para terminar, porque Guido tiene un compromiso. Claudio es el último, Claudio Durán. Adelante, Claudio. Le he abierto el micrófono 20 veces a Claudio. No sé, parece que cuando no hay buena conexión a internet, sucede eso. Dile a Claudio que su micrófono se parece a un político dominicano, que aparenta bien, pero no sirve. Ahí abrió. Así, adelante, Claudio, Okay. Vamos, adelante, la última ya. Guido, te felicito por el trabajo que has estado haciendo en esta campaña. El tema militar a mí no me entusiasma mucho, porque eso es muy difícil de demostrarlo y de que el pueblo lo entienda. Pero tú has hecho algo maravilloso. Tú has sacado los papeles de obras públicas que implican a Gonzalo. Y también has dicho la cantidad de aviones que tiene. 37, ¿no? Sí. Bueno, ahora falta que se diga la fecha en que se adquirieron esos aviones para relacionarlo con los contratos de obras públicas y de la planta. Todo el plantel de aviones se adquirió en los últimos 7 años. En los últimos 7 años. Siendo el ministro de Obras Públicas. No tenemos las fechas. Pero públicala, por favor. Okay. Para que la gente tenga argumentos y comentar. Yo solo te doy un ejemplo, Claudio, para concluir. Ajá. La Junta Monetaria en la República Dominicana, desde la fundación del Estado hasta el año 2014, nunca ponía ni permitía que se hipotecaran en transacciones bancarias aviones o helicópteros. Manolito Jasuri, el socio de él, sí, el dueño del capital de él, miembro en la Junta Monetaria, modificó la resolución y a partir del 14 se presta con garantías de aviones y helicópteros. El Banco de Reserva le prestó a Elidosa 1.685 millones de pesos en 7 años. 240 millones de pesos al año, 20 millones de pesos mensuales. A esa sola empresa. Documentado. ¿Y cuántos aviones compró él en el año del pacto con Odebrecht? No, porque las compras han sido en los últimos 7 años. Fue después de eso. Y él, la primera adenda, por eso se ha depositado en el PETCA, la primera adenda que firma él de 22 millones de dólares por una ampliación de la carretera San Pedro La Romana fue el 28 de noviembre del 2012. Del 2012. Comenzando el gobierno. Y los aviones están a partir de... A partir de ahí. Pero como el 14, por ahí, no inmediatamente. No, los aviones comenzaron a comprarse en el 14. Bueno, pues eso es lo que hay que publicar, la fecha de los aviones. Lo vamos a publicar. ¿Está bien? Señores. Guido, unas palabras finales de exhortación. No, yo soy una persona, mira, yo soy una persona democrática, tolerante, que cree en la crítica, y qué bueno que me ripostó y comenzó lo que está ahí. Eso no está bien, eso es bueno. Eso es bueno. Porque el disenso lo que hace que uno profundice su cultura democrática. Después que pase esto, me comprometo frente a ustedes a volver a que hablemos sin límite de tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Guido. Esto es la tertulia, un debate abierto, un foro para... Claro, espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Bye bye. Adiós. Okay.